Muy bien. Una vez más estamos para compartir la palabra de nuestro Dios, como nuestro hermano Ismael ya ha dicho. Y que la gloria sea para ese único Dios verdadero, quienes nosotros tenemos. Y que la honra también. Yo en este día, recordando que nuestro Dios ha hecho tal vez lo más maravilloso para cada uno de nosotros los que formamos parte de su iglesia y lo que un día el Espíritu Santo nos hizo ver a través de su ministerio. Y esa es la venida, la humanación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la obra más preciosa para nosotros que tenemos que tener en cuenta, y que en estos tiempos que estamos por recordar esa venida gloriosa de Emmanuel, yo quiero compartir con vosotros lo que es la tierna misericordia de nuestro Dios. La tierna misericordia de nuestro Dios. Y para eso vamos a irnos a Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 77 al 79, vamos a leer. Que dice así: para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Qué precioso esto, para lo cual vino el Señor, y que el mundo está ciego, que el mundo no está viendo. Es precioso, pero también es una gran responsabilidad para nosotros los que ya hemos conocido, para quienes el Espíritu Santo ya nos ha dado a entender ese camino y nos ha mostrado ese camino de paz. Es una gran responsabilidad, pues tenemos que hablar de ella. Así como un día alguien nos habló, nosotros tenemos que hablar de ella. Sea cual fuere el lugar, y como dice la Escritura, a tiempo y a destiempo, tenemos que hablar de ella. Bueno, vamos a ver este texto como vamos a recordar, ¿no? Después de la anunciación del ángel Gabriel a Zacarías, quedó mudo, ¿se acuerdan ustedes, no? ¿Por qué quedó mudo? Por incrédulo. Él no creyó. Pero después del nacimiento de su hijo Juan, él recuperó el habla y dedicó, dice, el mismo Zacarías lo dice, que lo dedicó y lo va a dedicar exclusivamente para exaltar la misericordia de Dios en el perdón. Para exaltar la misericordia de Dios en el perdón. Pero tampoco podía Dios perdonarnos teniendo en cuenta la justicia, ¿no? Dios no puede perdonarnos desde el punto de vista de la justicia verdaderamente dicha. No. La misma palabra de Dios dice: por cuanto todos nosotros hemos pecado. Todos hemos pecado. Romanos 3:23, lo primero que uno aprende en la vida cristiana, ¿no? Y que estamos destituidos de la gloria de Dios. No merecemos estar donde hoy nosotros estamos. No merecemos estar.
porque hemos pecado y fuimos apartados. Por ese pecado nos apartó de nuestro Dios, de nuestro Creador y de nuestro Salvador Jesucristo. Pero dice que Dios nos perdonó. Sí, Él lo hizo, pero ¿por qué? Por causa única y exclusivamente de su tierna misericordia. Él pasa por alto los pecados de su pueblo, dice, porque se deleita en misericordia. Única y exclusivamente por la misericordia de Dios estamos aquí. Lo que he dicho tantas veces, lo repito y lo seguiré repitiendo y no me cansaré de repetir, es que estamos por la misericordia de Dios. Y esa misericordia es lo que muchas veces no entendemos. Por eso os quiero hablar de esa misericordia en esta mañana. Él pasó por alto nuestros pecados para que puedan acogernos dentro de su familia nuevamente. Dios es amor y muestra esa gran ternura, ¿no? Esa gran ternura hacia su creación, los hombres. Y mira con gran preocupación a los pecadores para ver cómo puede solucionar ese problema, cómo puede apartar su ira y restaurarle su favor, como hoy estábamos cantando, restaurarle su favor nuevamente. Este siempre fue el deseo de nuestro Dios, desde la misma creación. Más adelante vamos a ir viendo eso, como en el Antiguo Testamento Isaías ya estaba profetizando esto. El deseo de nuestro Dios y la tierna misericordia de nuestro Dios, eso siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Y por esta sola razón hay remisión de pecados. No hay otra razón. El perdón no viene a nosotros por ningún mérito que nosotros hagamos en el presente o podamos hacer en el futuro y que Dios en su omnisciencia esté sabiendo y por eso nos perdona hoy. No nos perdona por eso. No hay ningún mérito en nosotros ni ninguna razón. Solamente la tierna misericordia de Dios es lo que permite que nosotros hoy seamos parte de su pueblo. Dice, perdón, me trae papelón. Quería decirles yo que me hubiera gustado, yo soy un poco torpe, ustedes me conocen, ¿verdad? Soy un poco torpe, me hubiera gustado realmente tener una verba más fluida, una retórica más amplia, pero para destacar esto, la prominencia de lo que es la tierna misericordia de Dios. Pero si aún yo tuviese todo eso y fuese docto en palabras, igual me quedaría corto, pienso yo. Igual me quedaría corto. No podría yo descifrar, no podía yo definir esto a cabalidad como ser humano. Nosotros hoy día ya como cristianos lo entendemos de una manera ya especial. El Espíritu Santo nos ha hecho ver nuestra miseria, alejado de nuestro Creador, con nuestros pecados a cuestas y el látigo de la conciencia azotándonos, ¿no? Eso, gracias al Espíritu Santo, hemos visto. Y como diría el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dice, oh, cuán dulces sonarán a nuestros oídos estas palabras de tierna misericordia. En una predicación,
lo ha dicho. Y sí, cuando tú estás agobiado por el pecado, cuando tú estás tocando fondo, como decimos normalmente, cuán dulces sonaron a nuestros oídos en aquel momento cuando realmente esa dulce misericordia nos alcanzó, como hoy estuvimos también cantando. Cuán dulces sonaron a nuestros oídos. Esa palabra de salvación, ese evangelio de Jesucristo. Y como le estaba diciendo, la tierna misericordia no solo significa ternura. No podemos definirla, pero podemos decir que también significa gentileza, consideración, afecto. Y de estas palabras también brotan otros pensamientos nuevamente que significa la misericordia misma del alma. Por eso dice entrañable misericordia, de las entrañas, de lo más profundo de nuestro Dios. Y si nuestro Dios es amor y misericordia, sin esto, Él no sería Dios. Esta es la esencia de nuestro Dios, amor y misericordia. Es la propia vida de Dios. Que decía en Ezequiel 18:32, dice, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, convertíos pues y viviréis. Esto ya 570 años antes de Cristo, Ezequiel lo estaba profetizando, ¿no? Y que esta era la forma, que siempre fue la forma, ¿no? Es que Dios nos hizo ver y nosotros lo único que hicimos fue acercarnos a Él para escuchar con atención lo que Él tenía para nosotros que contarnos de su tierna misericordia. No hay aparte de su corazón, no hay Dios. Y la misericordia radica en el corazón mismo. Y Él concederá remisión, dice, a todos los que a Él se vuelven. Isaías 1:18 que dice, venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si nuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueres rojos como el carmesí, dice, vendrán a ser como blanca lana. No hay pecado tan negro, no hay pecado tan sangriento, no hay pecado que no pueda cubrir esa preciosa sangre que Jesucristo vino a derramar cuando vino, se encarnó, cuando nos visitó como Emmanuel y consumó esa obra en nuestro favor. Derramó su sangre y esa sangre cubre todo tipo de pecado. No hay, cuando uno se acerca a Dios, no hay nada que el Señor no pueda solucionar y dejarlo como blanca como la nieve o como la blanca lana. La misericordia del corazón de Dios significa compasión, compasión sincera, un real deleite en esa misericordia. Él lo tiene. Él pone todo su corazón en la remisión de los pecados. Él perdona con intensidad de voluntad. Estaba leyendo que si queremos nosotros contemplar, dice, la piedad de Dios, lo tenemos que hacer desde el perdón del pecado al ser humano.
No se puede contemplar mejor la piedad de nuestro Dios al mirar y estudiar la forma en que vino y perdonó al ser humano rebelde, pecador. Y lo más bonito, lo mejor de todos, es que Dios se propuso visitarnos. Dios muestra su tierna misericordia al proponerse visitarnos. Como hemos leído en nuestro versículo de encabezamiento, por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Con que nos visitó de lo alto la aurora. Y qué palabra el profeta Zacarías, sí, son palabras del profeta Zacarías, padre de Juan, que ha dicho esto. Y realmente por su entrañable misericordia, porque como hemos visto ya al principio, no hay otro motivo. Y no solo se ha compadecido desde lejos, sino que se propuso visitarnos. Y dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el Hijo del Hombre para que tú lo visites. Salmo 8. Está eso. Él se ha rebajado, sí, Cristo se ha rebajado, dejar su alta morada y su majestad. Dejar su majestad para visitar a seres insignificantes como nosotros, pecadores, rebeldes, porque eso es lo que somos, ¿no? Y el que dice que no tiene pecado, dice, no podemos decirlo entonces. Porque todos hemos pecado, como hemos visto al principio, por cuanto todos hemos pecado. No podemos decir que no tenemos pecado. La Escritura recoge muchas visitas de Dios a los hombres, pero como yo les he dicho, la más maravillosa de todo es la que lo hizo en la encarnación de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Que no hay nada más maravilloso de lo que Dios ha hecho por el hombre que haberlo visitado en la persona de su Hijo para reconciliar a su creación consigo mismo. No hay nada más maravilloso. Un rey terrenal tal vez se preocupe muchas veces también por sus súbditos y los visite, pero no va a cargar sus penas, sus pecados. Cristo nos visitó y nos visitó de una manera tan especial que vino a darnos ejemplo en primer lugar, desde todos los ámbitos. Desde todos los ámbitos. En primer lugar, como hemos visto, Él tuvo que dejar la majestad de las alturas, ¿no? Porque dice que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó para venir a humanarse, a vivir en nuestra carne, ¿verdad? Y para concretar, para consumar aquella obra también maravillosa. Y tuvo que ocultar su deidad. Él ocultó su deidad con una vestimenta, como podríamos llamarle, muy inferior a lo que realmente él era. Él se despojó de toda esa vestidura. Les enseña, el Señor nos visitó haciéndose bebé
y después niños, viviendo con sus padres en obediencia, creciendo en estatura y conocimiento, dice la palabra de Dios. Como todos los hijos también debéis hacer. Como a los trabajadores, a nosotros los trabajadores. El Señor nos visitó como hijo de un carpintero para conocer nuestra brega diaria, para conocer nuestro cansancio, para conocer lo que tengo que trabajar, y continúa trabajando hasta hoy día. Continúa trabajando. ¿Qué está haciendo hoy Dios? Preparando un lugar para nosotros. Preparando un lugar, moradas especiales para sus hijos. Hijos de hombres. El Señor se encarnó con nuestra propia carne, como hemos dicho, con nuestra propia carne para ser tentado, como cada uno de nosotros, pero sin cometer pecado, dice Hebreos 4:15. Sin cometer pecado. Él llevó nuestras dolencias y esto nadie podía imaginar, salvo un Dios infinitamente misericordioso. Nadie podía imaginar esto. Que Él nos visitó no solo para enseñarnos y darnos un ejemplo divino, sino que descendió a nuestra condenación para librarnos de ella. Esa es la obra cumbre que Él pudo hacer por su creación, por la humanidad. Descendió, fue hecho maldición por nosotros, como está escrito, maldito todo aquel que fuere colgado de un madero, ¿no? Tomó nuestras deudas sobre sí y se hizo cargo de ellos. Tomó nuestras deudas, se hizo cargo de ellos. Se dio a sí mismo por nosotros para llevar a todos a la gloria. Y se cargó con todas las miserias que había caído sobre la naturaleza humana a causa de su alejamiento de Dios. Él cargó en sus espaldas todo esto para que nosotros fuésemos realmente reinsertados en la familia espiritual de Dios. En Isaías 53:6 nos dice: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto fue ciertamente un gesto de tierna misericordia. Y esto para mí que esto excede a todo concepto que nosotros podemos explicar, o a toda palabra que nosotros podemos definir. Esto excede en todo. Nosotros, aunque tengamos más hijos, no permitiríamos condenar a uno de ellos por beneficiar, ni si fuese a un amigo, y menos sacrificar por el enemigo, como lo hizo nuestro Dios Padre Celestial, ¿no? Eso yo recuerdo cuando una vez fuimos con Casilda al mercado, Junior era pequeño, y cuando un hombre lo atropella con el carrillo, lo atropella y lo tumba a un lado a mi hijo, y yo como salto y lo cojo del cuello de la camisa y lo tiro para atrás al hombre, soltando su carretilla él ahí. Y eso, cómo reaccionamos nosotros ante, como seres humanos, no pensamos.
Y nuestro Dios, a su único hijo, a su querido y único hijo, cómo tuvo que cargar con todas nuestras culpas para que nosotros fuésemos librados de esa muerte eterna, ¿no? Dice, cuando el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es insuperablemente condescendiente. Desde el momento que Él nos ha hecho ver esta obra que Cristo lo hizo en nuestro favor, nos ha hecho entender y nos hizo formar parte. Digo nos hizo porque nosotros no tenemos parte en la salvación. Es por gracia, por esa misericordia, por gracia. Porque por gracia somos salvos, ¿no? Y cuando nos hizo ver el Espíritu Santo con tanta condescendencia, nos trata, ¿no? Porque el Espíritu Santo no toma para sí un cuerpo puro y no habita en uno, sino en decenas de millares. Y a pesar de nuestras provocaciones y rebeliones, Él mora en nosotros. Eso es tierna misericordia. Eso es tierna misericordia. ¿Podemos describir esto? Yo por lo menos, como le he dicho, no puedo describirlo, ¿verdad? Pero adoramos esa tierna misericordia con que se compadece de nosotros y actúa con tanta gracia y actúa tanto tiempo en nosotros hasta que nos hayamos conformado a la imagen del primogénito. Hasta ese momento Él va a seguir actuando a través de su Santo Espíritu en nosotros. En ese cuerpo que Él ha tomado y que muchas veces somos rebeldes, seguimos rebelándonos, seguimos haciendo cosas que no condicen a nuestro carácter de cristiano. Pero Él ahí tan consciente, tan condescendiente, tan paciente, enseñándonos y día a día abriendo nuestro entendimiento para que podamos ir cada día pareciendo más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios nos visita, dice el siguiente punto, como aurora de lo alto. Con que nos visitó de lo alto la aurora. Esto significa orada en el oriente, nacimiento del sol, al rayar el alba. Esa luz empieza tenue, sonrosada, parece que sonríe, ¿no? Esa luz. En Cristo, o con su espíritu, con una tempestad, o como cuando vino al monte de Param, ¿no? Con 10 millares de santos, con el aparato de su ley de fuego, como nos relata Deuteronomio 33. Nos visitó como una mañana gentil, inundando de gozo al mundo. La aurora, qué ejemplo, qué sabiduría le ha dado el Señor para relatar de esta manera el profeta Zacarías, ¿no? De lo alto, la aurora. Porque ustedes sabrán que el sol sale de esa manera. Viene con esa luz sonrosada. ¿Y eso por qué? No puede venir el mediodía, ya desde como del mediodía el sol y golpea la vista y te deja semiciego. No nos visita de esa manera. Nos visita de una manera suave, como para que podamos soportar. Realmente nuestros ojos puedan adaptarse y la luz pueda adaptarse a nuestros ojos. Dice que nos visitó como una mañana gentil.
Así vino Jesús también a Belén. Así vino Jesús a Belén. Él no vino con todo su poder, con toda su gloria. No. Él vino, nos visitó como la aurora de lo alto. Así también esa aurora, cuando empieza a salir el sol, no se va a estancar y no se va a quedar y no se va a ocultar de nuevo el sol, no. Va a empezar a brillar, va a llegar el mediodía y va a llegar en su momento en que la luz es totalmente, es plena, ¿no? Entonces, es una representación gráfica preciosa de lo que Jesucristo es también o va a ser. Jesucristo vino así también como una luz tenue. No vino lastimando los ojos, ni golpeando nada. Vino como una luz tenue, pero también Él aparecerá con toda su gloria, la gloria del Padre. Así también el Espíritu Santo viene a nosotros en forma gradual. Hay una dulce adaptabilidad en nuestra vida. A veces yo pienso de que parece que el Señor ha programado o ha establecido para mí un programa especial para que vaya obrando en mí. Y tal vez todos pensemos eso. Pero así obra el Espíritu Santo en la vida de cada creyente, porque cada uno es diferente y eso el Señor lo respeta. Y obra en nuestras vidas conforme a lo que somos en gradual progresión. Se hace de una manera tierna, agradable. El siguiente punto, que las visitas de Dios producen resultados maravillosos. Dice nuestro versículo, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Vamos a imaginar una caravana que se perdió en el desierto, perdió su ruta, está hambrienta, le rodea cada vez más la oscuridad impenetrable. Y ustedes saben, Santiago sabe seguramente, él estuvo cerca en el desierto, cuando el desierto está lejos de una ciudad, cuando en el desierto profundo, vamos a llamarlo, en los días oscuros realmente hay una oscuridad que da miedo. Como así también en el monte lejos, donde yo estuve, hay también una oscuridad que uno no se puede imaginar cuando uno ha vivido siempre en la ciudad. Yo cuando estuve trabajando en la ANDE, es una empresa como la Sevillana, que administra la energía eléctrica en Paraguay. Y yo me iba en una zona rural a cobrarla y a veces cada 1 kilómetro encontraba un contador de luz con una moto y se me descompone la moto en una tarde ya noche, cuando ya empezó la noche y tuve que dejar en un pueblito pequeño la moto y irme a pie. Yo sé que había como 3 o 3 horas y media de camino, pero en la oscuridad se hizo mucho más eso. Y venía yo y no veía, ponía la mano así y no veía la mano. Es oscuro, y hasta asustaba y daban cosas. Después a lo lejos veo unas luces que ya veo, yo lloré, era que tenía que llegar a llorar. Y yo pensé que estaba llegando.
y era un lunes. Y era un cementerio, no era la ciudad. Quedaba a la mitad de camino Era un cementerio y que he visto cuando ya llegué así, cuando me acerqué totalmente, he visto que eran velas las que estaban prendidas. Eran velas. Y bueno, por lo menos eso me indicó que era la curva y que tenía que continuar por lo menos otras 2 horas más. Pero qué susto me pegué ese día cuando realmente era una noche y atropellaba charcos de agua. Yo me llegué con barro y con mojado a la casa donde yo posaba. Era tremendo. Y no se imaginan ustedes lo que es la oscuridad en el desierto, cuando uno se pierde en el desierto y realmente no hay una estrella que le esté guiando. Pero después llega la noche más oscura. Nadie puede dormir siquiera. El frío, la noche, el hambre, y ya todo te da cosas que pensar y uno se desespera, ¿verdad? Pero por fin el vigía grita y dice, está amaneciendo. Y mejor aún, hay unas huellas que señalan la dirección del camino, del sendero. Y qué, ¿no? Ver eso. Y el Señor Jesucristo, cuando nos visita, arroja esa luz sobre nuestras vidas. Nos lleva por caminos de paz. Nos muestra ese sendero, pero ese sendero es caminos de paz realmente. Y para esta persona también ese era el camino de paz. Al ver ese sendero y al ver la luz, ese era el camino de paz. Pero lo que Jesucristo nos muestra es mucho, mucho más precioso, porque realmente, y muchos de los que estamos caminando ya años con el Señor, vemos que realmente, yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, yo no he hecho nada mejor en mi vida. No he hecho nada. Bueno, el Señor es también lo que ha hecho, ¿verdad? El hacerme conocer el camino de Cristo, el camino del cristianismo. Y eso es la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Y hasta hoy lo sigo sosteniendo eso. Porque realmente es caminos de paz. Yo recuerdo que sin Cristo no tenía paz. Fue Cristo quien empezó a darme esa paz. Y empecé a ver esa tierna misericordia de Dios. Él va a hacer resplandecer nuestro mediodía también. Va a llegar el momento en que ya no va a tener secretos para nosotros. Ya no solo el alba va a vislumbrar, sino vamos a tener nuestro mediodía, el sol pleno irradiando. Y eso llegará conforme a que nosotros vayamos permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Caminemos al agrado, y este es el consejo que la palabra de Dios nos dio. Que caminemos al agrado de nuestro Dios, conforme a su voluntad. Y Él va a ir iluminando cada vez más y más ese camino de paz que nos ha mostrado, que ha empezado a mostrarnos. Porque es penoso pretender que vamos al cielo y nunca bendecir a otros, ni aliviar la misericordia que el mundo está pasando, la miseria que el mundo está pasando. Esto yo no digo, bueno, no estoy hablando precisamente desde el punto de vista pecuniario, ¿no? Desde el punto de vista económico, ¿no? Sino también el del amor. Porque sabemos que quien más, quien menos necesita afecto, necesita perdón.
¿Cuántas personas están necesitando un abrazo? Y esto es muchas veces más importante en la vida del ser humano que una ayuda económica. ¿Cuántas personas están necesitando ese abrazo? Personas estarían felices de escuchar: yo te comprendo, hermano, hermana, oraré por ti. Si nos consideramos que somos fuertes en la fe, comprendamos al débil en la fe, perdonando sus errores y orando por ella. Como leí hace unos días en las redes sociales de la iglesia, necesitamos más constructores de puentes y menos de muros. Si Dios el Padre cargó en su querido Hijo todas nuestras culpas, todas nuestras transgresiones, y Cristo ha orado por quienes lo estaban crucificando: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No deberíamos seguir su ejemplo? Pregunto. Para demostrar que la tierna misericordia de Dios realmente nos ha visitado. Amén. Amén. Vamos a orar. Amante Dios, quiero darte gracias, Señor, por tu amor, por tu cuidado, por tu misericordia, Señor. Que hasta hoy tú has estado con nosotros, Señor. Queremos darte gracias, Señor, porque tú eres un Dios de misericordia, Señor. Y es tan alta tu misericordia, Señor, que no podemos comprender. Pero sabemos que tú, Señor, no nos dejarás, Señor, no te apartarás de cada uno de nosotros, Señor, los que hemos confiado, Señor, en ti. Que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo, Señor. Estamos seguros de eso, Señor. Si es que de algo estamos seguros de eso, sí estamos seguros, Señor. Padre, gracias, Señor, por tus promesas maravillosas, Señor. Gracias, Señor, por tu visita, Señor, preciosa, maravillosa, Señor, en tu Hijo Jesucristo, Señor, que en estos días estaremos recordando, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y a quienes los pongo delante de ti, Señor. Y en especial, Señor, a mis hermanos mayores, Señor, que están sufriendo momentos de enfermedad, Señor. Te pedimos, Señor, que tú lo estés abrazando, Señor, en este momento, y que ellos puedan sentir, Señor, ese abrazo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, hermanas, viudas, Señor, jóvenes, por nuestros niños, Señor, te pedimos que tú sigas orando, Señor. Obra en cada hijo tuyo del laurel, Señor. Obra en cada uno de los que tienen un ministerio, Señor. Y que tu palabra, Señor, sea, Señor, la que tenga la autoridad, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que nada lo hagamos, Señor, por vanagloria, Señor, sino para que tu nombre sea honrado y glorificado, Señor, a través de tu palabra, Señor. Encomendamos en tus manos, Señor, este tiempo. Encomendamos en tus manos, Señor, el resto de la semana, Señor, y te pedimos que tú, Señor, nos acompañes, Señor. Y todo en el nombre y por los méritos de Cristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues damos las gracias al Señor por esta palabra que nuestro hermano Eladio nos ha transmitido. Hemos terminado, queremos daros las gracias por vuestra asistencia, así que para aquellos que quieran y lo deseen, pues podemos vernos el próximo miércoles. A las 8 iniciamos conexión, ¿vale? Para poder estar conectados, las reuniones son por Zoom.
puede conectarse cualquier persona. Si hay alguna necesidad, algún motivo de oración, podéis transmitirlo también por las redes sociales, por el grupo de El Laurel de la Iglesia. Estaremos orando por los distintos motivos que nos ocupan y bueno, desde aquí en la distancia, pues queremos desearos, ¿no? Esta semana, que el día 24 es este jueves ya, pues queremos desear que disfrutéis con la familia, que en la medida que podáis, evidentemente, con las restricciones que tenemos, vamos a intentar cumplirlas fielmente, ¿vale? Y evitar cualquier tipo de situación que pueda provocar contagios, ¿no? Tenemos que pensar en nuestros mayores para protegerlos de todo esto que está ocurriendo a nuestro alrededor. Así que bueno, desde aquí, los que estamos aquí, Eladio, su esposa, Casilda, Norma, Wilman, Santiago, yo y los niños que están ahí con mi mujer, pues os deseamos una feliz fiesta, que disfrutéis este tiempo. Ya aquellos que podáis, podemos conectarnos el miércoles y desearnos una feliz fiesta, ¿vale? Y orar por este año que acaba, que el Señor nos siga cuidando y protegiendo. Que el Señor os bendiga, hermanos. Bendiciones.